comenzamos esta edición, lo decíamos, hablamos acerca de dolor de espalda baja. Estamos junto al deportólogo especialista en estos temas, el doctor Dalton Salinas, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día, Karen, y muy agradecido por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes de este programa que orienta y educa, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos un tiempito también, pues está llegando después de una gira llena de conocimientos, de educación, de información también por Europa, nuestro especialista, quien seguramente no solamente hoy, sino también en otras ediciones, vernos comentando acerca de esas nuevas técnicas, acerca del trabajo que se realiza en otros países con relación a patologías de deporte. Así que si ustedes tienen preguntas hoy, aprovechen que estamos con un especialista totalmente en directo en sus hogares. Doctor, comenzamos. Dolor de espalda. Excelente. Bueno, en realidad el dolor de espalda es un problema muy común, ¿no? Entonces, todos en nuestra vida hemos tenido dolores de espalda. Pero lo importante recordar es que en este último tiempo estos dolores de espalda han ido aumentando, ¿no? Eso es por el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales, por el internet, por el WhatsApp, por el Facebook. Entonces todo eso determina de que la posición del mismo cuerpo ya cambie, varíe, y eso va a determinar también el aumento de tensión a nivel de la espalda y que va a determinar también el dolor de espalda baja. Coméntenos, doctor, ¿cuáles son los motivos? Es decir, pues muchas veces sabemos o sentimos este dolor de espalda, no sabemos el sector adecuado tampoco, y recordemos también que nuestra espalda se divide en diferentes partes, y para así poder también pues nosotros denominar de la manera adecuada el sector en el que estamos sintiendo este dolor. Excelente, por eso vamos a aprovechar este modelo anatómico. Entonces recordemos que la columna vertebral, siempre las superficies óseas, los huesos, van a sostener partes del cuerpo y los músculos van a permitir el movimiento, ¿no? La columna va a presentar regiones, una parte que es denominada columna cervical, que tiene 7 vértebras cervicales, cuya curvatura es anterior. Una columna dorsal que va a presentar 12 vértebras dorsales, cuya curvatura es posterior, a la cual nosotros denominamos cifosis dorsal. Una columna lumbar que va a presentar 5 vértebras con una curvatura anterior, a la cual nosotros denominamos lordosis lumbar, y una curvatura con una columna sacrocoxígea dividida en una parte sacra que tiene 5 vértebras y coxígea que tiene 3 vértebras soldadas, cuya curvatura va a ser posterior. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los dolores de espalda se van a clasificar de esa forma en dolores de espalda alta y dolores de espalda baja. Cuando hablo de un síndrome doloroso de espalda baja, como se conoce más apropiadamente, me refiero a la columna lumbar, ¿no? En la cual está sometida, como nosotros realizamos bastantes actividades y estamos en posición de bipedestación. Por todo eso, la biomecánica misma, la mayor carga y el mayor movimiento la va a soportar justamente la unión entre la columna lumbar y la columna sacra, es decir, entre la última vértebra lumbar L5 y la primera sacra S1. Entonces allí se van a efectuar la mayor cantidad de movimientos a nivel de la columna, y por todo eso este lugar es el que más soporta la tensión en todo esto biomecánica, y se van a producir los dolores de espalda baja. Doctor, cuando hablamos de estos dolores de espalda baja, pues ¿qué es lo que nos está doliendo? Nuestras vértebras, nuestros músculos, los nervios, porque sabemos que absolutamente todo ello lo vamos a encontrar en nuestro organismo, en nuestra espalda. ¿Qué es lo que nos duele cuando sentimos esas punzadas, cuando sentimos muchas veces que no nos podemos sentar, cuando nos levantamos de golpe y sentimos dolor, o al levantar algo? ¿Qué significa ello? Bueno, en realidad el cuerpo está dando una manifestación de que algo irregular pasa, ¿no? No es un dolor imaginario, es porque algo ocurre. Entonces tenemos que clasificar estos dolores en unos dolores que son de origen mecánico, ¿no? Porque como nosotros observamos acá, estamos rodeados de diferentes músculos, los músculos paravertebrales, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar esos dolores, que son los más comunes en nuestro medio, más bien
de otras enfermedades sistémicas, ¿no? Que también se acompañan de dolores de espalda. Tenemos que diferenciarlas, incluso tenemos que diferenciarlas de otras estructurales que pueden ser producidas por el desplazamiento entre las vértebras. A eso denominamos espondilolistesis, o una degeneración entre las articulaciones que nosotros conocemos con el nombre de espondiloartrosis. Espóndilo quiere decir columna, ¿no? Artrosis quiere decir un desgaste, una degeneración entre las vértebras. Y espondilolistesis quiere decir justamente deslizamiento de las vértebras una con la otra. Y también tenemos que diferenciar este tipo de dolores de los que se producen por traumatismos directos, ya sea por golpes, en accidentes automovilísticos, en caídas, ¿no? Entonces todo eso tenemos que diferenciar. Y yo digo más bien el mayor porcentaje son de origen mecánico, que se producen generalmente por contractura muscular de los músculos paravertebrales. Doctor, el tema de la escoliosis, hernia de disco, también tenemos una gran cantidad de preguntas con relación a ello. Exacto, es un tema amplio que pues podemos tocarlo, pero sin embargo vamos a hablar también de todo esto ahora. Entonces, como nosotros habíamos recordado y había anticipado las curvaturas que tiene la columna vertebral, entonces nosotros tenemos que recordar que las lumbalgias mecánicas son producidas por alteraciones en esas curvaturas. ¿Qué sucede cuando una persona recoge peso en forma inadecuada? Sin flexionar las rodillas, simplemente voy a permitir utilizar este modelo, extendiendo las rodillas para levantar los pesos, estamos disminuyendo esta curvatura, que es la curvatura lordosis lumbar. Y se van a producir alteraciones. ¿Por qué? Porque a raíz de eso vamos a llegar a aumentar la tensión en los músculos paravertebrales. Y si realizamos ese levantamiento forzado, allí incluso podríamos comprimir lo que es el disco intervertebral. Y es uno de los mecanismos para que se produzca la hernia de disco, ¿no? Los movimientos mal efectuados, especialmente al levantar objetos sin doblar la rodilla. ¿Qué sucede cuando nosotros manejamos el celular de forma inadecuada? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es flexionar la columna y aumentar la cifosis dorsal, así como la curvatura cervical. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Que vamos a tener un aumento de la curvatura lumbar también por compensación, y ahí se produce dolor de espalda. Y no solo eso, sino también se van a producir dolores a nivel de la raíz del cuello, en los músculos paravertebrales cervicales, trapecio, ¿no? Todos esos músculos van a empezar a aumentar la tensión para compensar la fuerza de gravedad. Entonces allí también se produce dolor de espalda, tanto de espalda baja como de espalda alta. Es así que en nuestro cotidiano vivir tenemos que cuidar las posturas, las posiciones para evitar justamente esos dolores. Así es, doctor. Y pues cuando nosotros nos damos cuenta de que deberíamos de acudir a un especialista, que deberíamos de realizarnos tal vez esa primera entrevista con un médico, un especialista, para saber si es que podría ser un tema agudo o crónico. Bueno, nosotros hablamos de dos tipos de lumbalgia o síndrome doloroso de espalda baja, un agudo y un crónico, ¿no? Hablamos de un cuadro agudo hasta antes de los 3 meses y de un cuadro crónico después de los 3 meses. Lamentablemente los cuadros crónicos son no son de un buen pronóstico. El tratamiento es más largo, más complicado. Entonces, ante los primeros dolores de espalda, molestias, entonces no crea que con el descanso se va a pasar. Siempre consulte con su médico, ¿no? Especialmente si además de estos dolores tiene fiebre, tiene pérdida de peso, tiene disminución de apetito, urgente, por favor, porque podemos estar afrontando un problema sistémico y no solamente una lumbalgia mecánica. Entonces, ante cualquier una sintomatología que sea dolor de espalda, acuda con su especialista, con su médico, para que se pueda efectuar un examen clínico adecuado
exámenes de laboratorio o exámenes imagenológicos si son necesarios y de esa forma dar un diagnóstico correcto, adecuado para un buen tratamiento. Me detectaron escoliosis y artrosis en la columna. Mi pregunta, ¿tiene solución? Nos dice, gracias por su consulta, doctor. Bueno, en realidad si le ha detectado, yo debo suponer que es una persona mayor, que no es joven. Nosotros en jóvenes, antes de que se complete el desarrollo de los huesos, de las vértebras, antes de que se atrofien los núcleos de osificación, nosotros llegamos a corregir la escoliosis si es funcional. Si es estructural, no. Entonces, si es funcional, que es el mayor de los casos, sí llegamos a corregir en un 90-100% la escoliosis. Sin embargo, si me habla de artrosis, yo debo pensar que es una persona mayor. En tal caso, no se corrige la escoliosis, pero sí podemos disminuir el dolor. Y podemos enseñarle educación postural para evitar esas crisis dolorosas que siempre le deben afectar. Tenemos más consultas, gracias a quienes se animan a participar y nos escriben en sus mensajes. Doctor, buenos días, hace tiempo, unos 8 meses, nos dice, al hacer cosas pesadas, tuve el dolor de espalda y no se me pasaba. Recién fui al médico, me pusieron una inyección, Flogiatrin y pastillas, nos dice, pero sigo con un poco de dolor, no puedo ni colocarme los calcetines, tengo que echarme para poder colocarme. Gracias por su mensaje. Bueno, es importante recordar la posición en la cual debemos levantar los objetos. Si levanta de esta forma, obviamente va a producir molestias en la espalda, es peligroso para su columna, ¿no? Pero si nosotros levantamos los objetos con las rodillas dobladas, ¿no?, flexionadas, y el cuerpo más enderezado, levantamos el peso hacia el cuerpo, entonces nosotros estamos disminuyendo la tensión a nivel de la columna. Es una forma importante de levantar. Si usted ha levantado de mala posición, obviamente los músculos paravertebrales se han contracturado y el médico al cual usted ha visitado hizo un buen tratamiento con la aplicación de relajantes musculares. Sin embargo, yo le recomiendo también realizar fisioterapia. ¿Para qué? Para disminuir la tensión muscular, ya sea con ejercicios de elongación, con masajes. Con los licenciados fisioterapeutas aplican medios físicos como el calor para disminuir la tensión y también están aptos para indicar ejercicios de higiene postural, los cuales van a favorecerle. Siguiente consulta, mis 24 de 71 años que tengo, sufrí una mala caída jugando fútbol, me diagnosticaron una desviación lumbosacra, nos dice, obviamente tuve dolores, me neutralizaron a base de hidroterapia y masajes, ahora tengo dolores en esa región que incluso se proyectan a las caderas y piernas, nos dice, no puedo permanecer echado, sentado ni parado por mucho tiempo. La técnica del doctor ve posibilidad, nos dice, de alivio y consiguientemente de un tratamiento. Gracias por su consulta, doctor. Es importante esa consulta, ¿no? Siempre el tratamiento tiene que ser organizado. En el caso mío, trabajo en el Centro Médico Niño Jesús con 3 licenciadas fisioterapeutas con las cuales voy coordinando el tratamiento, ¿no? En una primera instancia se realiza un diagnóstico clínico, se confirma con imágenes si es necesario, ¿no? Un diagnóstico imagenológico, radiografía, si es necesario una tomografía, ¿no? De sospechar alguna otra lesión neurológica, se realiza interconsulta con el neurólogo, neurocirujano, ¿no? Siempre, y al efectuar un buen diagnóstico ya se realiza un buen tratamiento. El tratamiento consiste especialmente después de que se ha producido la lumbalgia, como en el caso suyo, de medicación antineurítica, analgésica, antiinflamatoria, ¿no? Posteriormente, cuando ya ha cedido el cuadro, se realiza fisioterapia. En el caso de la fisioterapia, la aplicación de termoterapia, hidroterapia, los medios físicos, pero importante también está el restablecer el equilibrio muscular. ¿Qué quiere decir? Si estos músculos estaban contracturados y los músculos de la parte anterior están flácidos, la lumbalgia no va a ceder. Tenemos que relajar los músculos paravertebrales lumbares y tenemos que fortalecer los músculos abdominales. Esa es la clave para un buen tratamiento de las lumbalgias. De esa forma restablecemos el equilibrio muscular.
Tenemos una gran cantidad de mensajes, gracias por enviarnos sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber qué es la ciática, nos dice, por favor. Gracias por su consulta. Bueno, importante. Bueno, vamos a utilizar este modelo anatómico y vamos a descubrir este grupo muscular glúteo, ¿no? Entonces nosotros aquí observamos de amarillo el nervio ciático. Este nervio ciático, uno de los más importantes de todo el cuerpo, se origina a nivel de la columna lumbosacra por las raíces nerviosas y va a pasar justamente por la región glútea y va a llegar a dividirse en dos nervios a nivel aproximadamente por detrás de la rodilla, los cuales van a también van a dar inervación a toda la pierna. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando existen problemas en columna, vamos a tener la compresión de las raíces nerviosas y por ende vamos a tener el mal funcionamiento de este nervio. Y el dolor es pues interesante, ¿no? El dolor es importante desde la región glútea hasta la pierna. O sea, es un dolor exquisito, algunos le dicen, ¿no? Muy fuerte. Una hay forma que de tratarlo. denominarlo, ¿no? Sí. Entonces se debe tratar la ciática. Sí, es necesario tratar. Primeramente, hacer un buen diagnóstico, ver si se ha presentado esa compresión por a nivel de las vértebras, si se ha presentado, si solamente es un síndrome. Nosotros hablamos del síndrome piramidal porque pasa a través del músculo piramidal. Entonces, por un mal movimiento, incluso por sentarse sobre la billetera, entonces empezamos a comprimir esta pinza muscular y se origina la lesión del nervio ciático. Pero tenemos que determinar todo eso en un buen examen clínico y luego un examen imagenológico para dar un tratamiento correcto. El mayor porcentaje de problemas que nosotros tenemos es porque se automedican, toman conductas que no son muy científicas y lamentablemente se cae en una lumbalgia crónica, el dolor es intenso y pasa más tiempo. Entonces existen muchas terapias para tratar. Es importante por eso primeramente el diagnóstico médico, ¿no? Entonces tenemos que diagnosticar, como había indicado, el mayor número de lumbalgias que se presentan son de origen mecánico, pero también existen las de origen sistémico, porque también pueden ser producto, como ya les digo, de problemas incluso hasta tumorales, ¿no? Neoplasias, todo aquello. Por eso el médico siempre tiene que estar pendiente, una revisión sistémica, no solamente muscular, de este tipo de lesiones, y de esa forma también dar un tratamiento adecuado a este tipo de afecciones, ¿no? Ya sea medicamentoso, por vía de la fisioterapia y la rehabilitación, y en algunos casos existen médicos también que están muy familiarizados con otro tipo de técnicas como la ozonoterapia y el plasma rico en plaquetas. Todo depende de la experiencia y el logro que haya tenido el médico, la experiencia en la aplicación de estos métodos, ¿no? Perfecto. Teníamos una consulta de una persona que nos habla acerca de un tema de úlceras y un problema de tumor en el colon con relación a su hermano Promesa. Le vamos a dar su teléfono a nuestro especialista para que de forma muy específica se comunique con usted y pues se pueda brindarle el apoyo que está necesitando. Y si no, de todas formas, en este momento vamos a reenviarle su mensaje para que así puedan estar en contacto. Por supuesto, estamos siempre pendientes de sus consultas y del apoyo que ustedes requieren. Tenemos otra consulta con relación a hernia de disco. Nos consultan qué es la hernia de disco. Bueno, ya nos habíamos anticipado un poco, pero otra vez. Lo que sucede es que entre las vértebras existe un cartílago, ¿no? Que se conoce como disco intervertebral. Este cartílago tiene en la parte central un núcleo, ¿no? Yo siempre lo comparo con un sándwich de huevo, si es que me permiten la expresión, entre pan y pan el huevo, ¿no? Entonces, cuando se efectúan movimientos sin, por ejemplo, levantar los objetos sin doblar las rodillas, que sean muy pesados, ¿no? Exacto, al efectuar
al tener una mala higiene postural, se efectúan movimientos muy forzados. Entonces, ¿qué pasa? Con esas presiones, lo que hacemos es deshidratar ese disco intervertebral, a tal punto de que el núcleo del disco intervertebral va saliendo, va protruyendo y se lleva el disco intervertebral, comprimiendo raíces nerviosas, especialmente en nuestro caso, raíces nerviosas que van a formar el nervio ciático. Y de ahí que se produce la denominada hernia de disco. ¿Cuál es la manifestación? Es el dolor intenso que se produce a nivel glúteo, en la parte posterior de la pierna y del muslo. No le permite realizar las actividades adecuadas y más bien el problema está también al caminar, porque ya la persona claudica o cojea cuando camina por el dolor. Por eso es bien importante el diagnóstico, determinar cuáles son las causas y realizar un buen tratamiento. Doctor, vámonos con las recomendaciones. Antes de darles algunos otros detalles a nuestros amigos quienes nos están escribiendo, pueden hacerlo todavía, háganlo rapidito. Vamos a dar lectura en este bloque acerca del tema que estamos desarrollando. ¿Cómo podemos evitar que nos duela la espalda? Nos dicen, también es una consulta. Importante. Siempre nosotros tenemos que recordar que una tercera parte de nuestra vida la pasamos descansando en la cama, ¿no? Y por eso la prevención del dolor de espalda se inicia incluso cómo nos acostamos, cómo dormimos. Primero, vamos a hablar un poquito acerca de la altura de la almohada. Cuando usted se recuesta, no debe utilizar ni una almohada muy delgada ni muy gruesa. El tamaño ideal de la almohada es la distancia que existe entre el hombro hacia el pabellón auricular. Para nuestro modelo, este sería el ancho especial de su almohada. El ancho de la almohada. Exacto, es importante. Entonces, la posición adecuada. Cuando usted se recuesta boca abajo en la cama, está aumentando la curvatura lumbar, está aumentando la curvatura cervical y va a producir dolor de espalda. Entonces, lo adecuado es que nos podamos recostar en decúbito lateral, de lado. Ya. De lado. ¿Y de qué lado es ideal, Karen? ¿Cuál prefiere usted? ¿El derecho o el izquierdo? No, ni me acuerdo, doctor. Uno despierta y aparece del lado en el que no inició Yo prefiero, a dormir. obviamente, el lado derecho. ¿Por qué? Porque en esta posición recordemos la curvatura del estómago. La curvatura del estómago es, la forma del estómago es en forma de gaita, ¿no? Entonces es al lado, la curvatura al lado izquierdo. Es como que para bajar el peso, ¿no? Exacto. Tenemos más consultas en una llamada telefónica. Adelante, ¿con quién estamos? Buen día. Buenos días, habla Isabel. Bienvenida. Karen, felicidades por el programa. Gracias. Bueno, quisiera preguntarle al doctor, yo quiero llamar en nombre en realidad la preocupación por mi mamá, porque ella tiene artrosis en la columna y en la parte izquierda tiene así un abultamiento y bueno, lamentablemente en la caja le han dicho que sería una operación, pero no le quieren operar por la edad, ella tiene 78 años. Yo quisiera saber qué solución hay para ella, ¿no? Porque le duele y se refleja en la pierna, en todo aquello. Gracias. Isabel, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y la confianza en nuestro especialista. Doctor, vamos cerrando con esta respuesta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nosotros en el centro médico efectuamos tratamientos con medicamentos antiartrósicos, en primera instancia. Posteriormente realizamos fisioterapia. De esa forma, en personas como el caso de su mamá, evitamos procedimientos quirúrgicos por la edad, ¿no? Porque seguramente por la edad no deben querer realizar y efectuar el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué se realiza en fisioterapia? Con las licenciadas coordinamos un programa de ejercicios, pero la aplicación de campos magnéticos, de láser, de electroanalgesia es muy importante. Posteriormente, cuando disminuye la molestia y empezamos a disminuir la tensión con algunos ejercicios de flexibilización de la columna. Enseñamos higiene postural
y de esa forma la persona sabe qué movimientos hacer y qué movimientos no hacer para evitar ese dolor de espalda. De esa forma vamos a contrarrestar la sintomatología de la lumbalgia. Y por eso le invitamos, si es posible, que nos pueda visitar y con todo gusto podemos coordinar una cita médica y programar el tratamiento adecuado. Brindarle esa guía que requiere nuestra querida amiga. Vamos cerrando con esta entrevista, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, tenemos el Centro Médico Quirúrgico El Niño Jesús, que se encuentra en la calle Díaz Romero 1359, al lado del Mercado Miraflores. Y el teléfono de referencia es el 758-54484 o al 78-999-423. Con todo gusto estamos a su disposición y para servirles. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Amigos, mil disculpas. Pues sí, me estoy quedando con una gran cantidad de preguntas. Prometo enviarles el teléfono directo de nuestro especialista para que puedan comunicarse con él. Estoy segura de que con todo cariño los va a atender y por supuesto les va a brindar esa guía que ustedes requieren.